Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a hablar de un tema que incomoda, que duele y que sigue estando presente en la vida de millones de personas, la violencia por razón de género. Somos 5 voces y queremos abrir una conversación que sea honesta, crítica y constructiva. Así es, la violencia de género no es algo aislado, no es un problema que le pasa a algunas mujeres, es un fenómeno estructural. Según el INEGI, 7 de cada 10 mujeres mexicanas mayores de 15 han sufrido al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida. 7 de cada 10. Ese dato me impacta, porque si lo piensas, significa que casi todas las mujeres de nuestro alrededor han vivido violencia, y muchas veces ni siquiera se atreven a contarlo por miedo a no ser escuchadas o ser juzgadas. Sí, y lo más grave es que sigue habiendo mucha normalización. Frases, pues, ya sabes, como, es que así son los hombres, o es que seguro ella lo provocó. Saben, hacen que la sociedad siga justificando lo injustificable. Y lo peor es que esa normalización se enseña desde la infancia, desde que a los niños se les dice los hombres no lloran y a las niñas tienes que ser obediente. Son frases que parecen pequeñas pero son semillas de desigualdad. Y esas semillas germinan en relaciones de pareja donde se controlan las amistades, la ropa, el celular. Eso es violencia. Y según la ENDIRE, 43.9% de las mujeres han enfrentado violencia de pareja. Lo más doloroso es que muchas veces empieza con cosas sutiles, un comentario, un reproche, un celo inocente. Y si no se detiene a tiempo, puede escalar hasta la violencia física o incluso el feminicidio. En México, cada día más de 10 mujeres son asesinadas, y no todas esas muertes se investigan como feminicidios. En 2023 se registraron oficialmente 848 casos, pero organizaciones civiles estiman que la cifra real supera los 3,000. No, y es que eso debería ser un escándalo nacional diario. O sea, pero pareciera que ya nos acostumbramos tanto a escuchar esas cifras. Y ese es otro problema, la indiferencia social. Exacto, el silencio también es violencia y cuando callamos o miramos hacia otro lado nos convertimos en cómplices de un sistema que mata y calla. Quiero que hablemos de la violencia psicológica, porque muchas veces es invisible y sin embargo es la más común. De hecho, la ENDIRE señala que 51.6% de las mujeres mexicanas ha vivido violencia emocional, desde insultos, humillaciones, amenazas. Eso no deja moretones en la piel, pero sí cicatrices en el alma. Y esas cicatrices pueden durar años. Mujeres que pierden la confianza en sí mismas, que sienten que no vale nada, que se aíslan. Es un daño profundo y silencioso. Sí, y pues como bien dices, Raúl, es una violencia que a veces hasta las mismas víctimas minimizan, ¿sabes? Dicen, bueno, al menos no me pega. Pues no, debería de haber un al menos, no debería de haber una frase como un al menos. Ninguna forma de violencia es y debería de ser aceptable. Claro, y la violencia psicológica puede ser la antesala de la física. Es como un terreno preparado. Primero te quitan la autoestima, luego el control y después llega la agresión física. Y lo terrible es que muchas veces se justifica en nombre del amor, como si amar significara controlar, manipular o lastimar. Y eso no es amor. Ahora, la violencia económica. Según el INEGI, 1 de cada 3 mujeres en México la ha vivido. Se trata de impedirles trabajar, controlarles el dinero, retenerles documentos incluso. Es una forma de dependencia forzada, porque si no tienes dinero propio dependes de tu agresor para todo, comer, vestir, vivir. Y eso hace que escapar sea mucho más difícil. Y aquí quiero señalar algo, el trabajo doméstico no remunerado también es parte de esa desigualdad. En México, las mujeres le dedican 2.5 veces más tiempo que los hombres a labores de casa y cuidados. Eso significa que el soporte económico al país es enorme, pero invisible. Según la cuenta satélite del INEGI, si se pagara ese trabajo equivaldría a más del 20% del PIB nacional. Imagínense, es decir, sin ese trabajo invisible de millones de mujeres, la economía simplemente no funcionaría, pero como no se paga, se subestima. Y no podemos dejar de hablar de la violencia digital. Es algo muy importante y aunque sea algo relativamente nuevo, pero muy fuerte,
tenemos el dato de que 1 de cada 5 mujeres jóvenes en México ha sufrido acoso en línea. Y no hablamos solo de insultos, también de difusión de fotos íntimas sin consentimiento, amenazas y chantajes. Eso obliga a muchas a cerrar sus cuentas o a autocensurarse. Y ahí hay un reto enorme. Sí, o sea, es que las leyes van muy lentos frente a la tecnología. Apenas hace unos años acaban de implementar la ley Olimpia y pues la típica violencia digital, pero pues realmente falta muchísimo para cubrir todas estas áreas sobre violencia digital. Exacto, porque no basta con una sola ley. Hace falta que se aplique, que los policías sepan cómo actuar, que los jueces entiendan el impacto que tiene esa violencia en la vida de una persona. Porque al final, sea física, psicológica, económica o digital, todas son formas de violencia. Todas limitan, lastiman y matan en distintos niveles. Me gustaría hablar de cómo se normaliza esto en la cultura. Por ejemplo, las canciones. ¿Cuántas letras hemos escuchado que hablan de celos, control o posesión como si fuera amor? O las películas donde la protagonista termina con el chico que la persigue aunque ella le dijo que no. Ese mensaje es peligroso. Enseña que insistir y acosar son románticos. Y deja tú, sí, o sea, es importante tanto las series como las canciones. Los chistes también son parte de ello. El humor machista está en todas partes. O sea, cuando alguien lo cuestiona enseguida le dicen, ay, es que ya no aguantas nada. Pero los chistes no son inocentes, son parte de un sistema que legitima la violencia. Si reímos de que las mujeres son histéricas, después no tomamos en serio su palabra. Exacto, la cultura educa, aunque no nos demos cuenta. Por eso necesitamos cambiar también la forma en que hablamos, cantamos, reímos y contamos historias. Ahora quiero que pensemos, ¿qué podemos hacer para prevenir? Porque no basta con indignarnos, hay que actuar. La clave está en la educación. Y no hablo solo de la escuela, sino también en casa. Según la SEP, la Secretaría de Educación Pública, menos del 40% de los planes de estudio en México incluyen perspectivas de género. Eso significa que la mayoría de los niños y niñas crecen sin cuestionar los roles tradicionales que hemos impuesto. Y en casa es igual. ¿Cuántos papás y mamás siguen repitiendo frases como ayúdame a poner la mesa solo a las hijas, mientras los hijos se quedan sentados? Desde ahí se refuerza la idea de que las mujeres sirven y los hombres son servidos. Eso conecta con lo que decía Eduardo antes, o sea, el trabajo doméstico invisible. Según el INEGI, las mujeres dedican en promedio 50 horas semanales a labores del hogar, mientras el hombre apenas 19 horas. Esa diferencia enorme también es una forma de violencia, vaya. Sí, porque limita las oportunidades de las mujeres. Si no tienen tiempo libre, no pueden estudiar, trabajar o crecer profesionalmente. La violencia no es solo un golpe, también es robar oportunidades. Y entonces, ¿qué pasa cuando esas mujeres intentan denunciar? Se topan con instituciones que muchas veces no tienen perspectiva de género. Exactamente. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública revela que más del 90% de los delitos no se denuncian. Y en casos de violencia de género, la cifra es incluso aún mayor. Porque las víctimas no confían en las autoridades, y con razón. Muchas veces en lugar de recibir apoyo reciben críticas. ¿Y cómo ibas vestida? Seguro lo provocaste. Esa revictimización es brutal. Y pues como bien mencionan, eso pues genera un círculo vicioso, ¿no? Si las mujeres no denuncian y los agresores siguen libres, pues van a seguir, van a continuar violentando a las mujeres. Ahí es donde las instituciones tienen que cambiar. No basta con protocolos escritos, se necesitan servidores públicos capacitados en perspectiva de género. Y también necesitamos voluntad política, porque muchas veces los discursos suenan bien, pero los presupuestos para programas de prevención y atención a mujeres se recortan. Hablemos ahora del papel de los hombres, porque no es suficiente con que no seas violento, también hay que cuestionar el machismo que nos rodea. Totalmente, yo pienso que reconocer nuestros privilegios como hombres es incómodo, pero necesario. No se trata de sentir culpa, sino de usar ese privilegio para apoyar la lucha por la igualdad. Sí, o sea, por ejemplo, corregir a un amigo cuando hace un chiste machista, o apoyar a una compañera del trabajo cuando su voz no es tomada en cuenta son acciones pequeñas, pero
al mismo tiempo poderosas. Y dejar de pensar que la igualdad quita algo a los hombres. Al contrario, nos libera. Nos permite expresar emociones, cuidar, ser sensibles sin que nos juzguen. Porque el machismo también daña a los hombres, aunque de otra forma. Los obliga a ser duros, a competir, a no llorar, y eso genera una sociedad fría e insensible. Un punto clave son los medios de comunicación. Ellos pueden ser aliados o cómplices. ¿Cuántas veces hemos visto notas de feminicidios tituladas como crimen pasional? Eso minimiza la violencia. O programas de televisión que sexualizan a las mujeres constantemente. Eso refuerza estereotipos. Pues sí, pero también hemos visto todo lo contrario, medios que visibilizan, que cuentan las historias con respeto y que difunden campañas de prevención. Eso hace la diferencia. Y las redes sociales son un arma de doble filo. Puede ser espacios de acoso, pero también de denuncia. Muchas víctimas encontraron en internet el lugar donde por fin se les escuchó. Sí, ahí están movimientos como Me Too que hicieron visibles miles de casos. Las redes pueden ser un megáfono poderoso siempre y cuando se usen con responsabilidad. Ahora, hablemos de ejemplos de resistencia. Hay colectivos que acompañan a mujeres en situaciones de violencia, que las asesoran legalmente, que les brindan incluso refugio. Eso salva muchas vidas importantes. Y muchas veces esos colectivos hacen lo que el Estado no hace. Han sido clave para que se reconozcan los feminicidios, para que se aprueben leyes como la Ley Olimpia. Y eso demuestra que la organización social es fundamental. O sea, no podemos esperar todo de arriba, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que construir desde abajo. Pero claro, el Estado sí tiene responsabilidad. No puede delegar todo el activismo. Tiene la obligación de garantizar seguridad y justicia. Y aquí entra un reto grande, lograr que lo que ya está en la ley se cumpla, porque México tiene buenas leyes en papel, pero muchas realmente no se aplican. Quiero destacar algo, la violencia de género no es solo contra las mujeres cisgénero, también afecta a las personas trans y de la diversidad sexual. Ellas enfrentan niveles altísimos de discriminación y violencia. De hecho, México es uno de los países con más crímenes de odio contra personas trans en América Latina. Eso también debe formar parte de esta conversación. Y es ahí donde hablamos de inclusión. No podemos hablar de igualdad si solo pensamos en un grupo. La lucha es por todas las personas que son violentadas, por salirse de lo que la sociedad considera, entre comillas, normal. Exactamente, y usar un lenguaje incluyente también aporta. No es una moda, es una manera de reconocer existencias. Lo que no se nombra no existe. Y si no existe, no se protege. Por eso es clave nombrar, visibilizar y respetar todas las identidades. Ya hacia el final, creo que lo más importante es recordar que ningún esfuerzo es pequeño. Cambiar un comentario, cocinar un chiste, apoyar a alguien que lo necesita, todo suma. Y que la violencia no es un problema privado, nos afecta como sociedad, porque una sociedad que no protege a las mujeres tampoco progresa. Y recuerden, la igualdad no es un favor ni una concesión. Es un derecho humano, gente. Y no se trata de que las mujeres pidan igualdad. Así que si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar, por reflexionar y por cuestionar. Recuerda, la igualdad no se pide, se construye. Ninguna violencia es pequeña y todos y todas merecemos vivir libres, con dignidad y sin miedo. Hasta la próxima.